A gente não tem, mas o prazo, nós já tínhamos feito nós, através da Academia Nacional de Engenharia, já tínhamos feito uma nota anterior, desde a primeira medida provisória que caducou, a respeito dessa retirada de recursos de P&D para socorrer as distribuidoras. Mas, como a medida ela saiu sem essa medida, mas caducou a medida provisória. Essa que voltou agora restituiu com uma intensidade muito maior, porque ela vai até 2025. Então, nós estamos tentando aí mexer um pouquinho nisso para ver se tem alguma reversão. Tem muitas emendas contrárias a essa medida de tirar recursos de P&D, mas se vai vingar, eu não sei. Tá bom, obrigado. Bom, a gente já está, então, 10h31, eu queria agradecer muito aqui a presença de todos, obviamente que à medida que que os minutos forem passando, os números de participantes vão aumentando, né? Antes de apresentar aqui os 3 debatedores, tá? Eu queria destacar que esse webinar ele está sendo realizado no âmbito dos projetos de P&D da ANEEL. Depois eu faço uma explicação em castelhano para que a Virgínia e o João Paul entendam um pouco o nosso contexto, né? Mas em 2019, de 18 para 19, a ANEEL fez começou a estruturar uma chamada estratégica para o tema de mobilidade elétrica, né? Incorporou inovações regulatórias no edital da chamada estratégica, notadamente o conceito de rede de inovação, né? Teve uma aceitação muito grande das empresas do setor elétrico, e notadamente uma característica do edital que trazia a obrigatoriedade de você ter parceiros dentro da rede que não fossem do setor elétrico, inclusive aportando recurso. E isso foi muito importante, foram mais de 500 milhões de reais em projetos, deu até para enxugar uma parte aí desses recursos ociosos, e teve uma participação muito grande da indústria automobilística, de empresas de bens de capital, como é o caso da Siemens, da ABB. Então, foi assim, nossa avaliação foi um movimento muito, muito importante, tratando de um tema que efetivamente vai entrar no cenário brasileiro, seja ao nível do planejamento, isso já está lá anotado no Plano Nacional de Eletrificação, que merece, inclusive, contribuições, porque na nossa avaliação ali precisa ser aprimorado, dar uma ênfase muito grande a carros híbridos até 2030, 40, e nós achamos que merece correções. Mas o importante é que, então, graças a essa chamada estratégica, 35, 36 projetos foram aprovados num processo de seleção bastante criterioso pela ANEEL, e esse webinar faz parte. Eu até queria destacar aqui a presença, né, do Fernando Campolini, que é da Superintendência de P&D da ANEEL, foi uma das pessoas que contribuíram muito para estruturar esse novo edital, e apresenta aqui dos representantes da CPFL, o Thales, com quem desenvolvemos um projeto de mobilidade elétrica, tá? Com a EDP, está aqui presente a Vanessa e o Marlon, tá? Com quem nós também temos um projeto de P&D, e a Light também tem um projeto, ou seja, e destacar aqui, além disso, a presença de representantes da CEMIG, o Alexandre, que é diretor da CEMIG, o superintendente de negócios da Copel, Carlos Diogo, tá? Uma equipe boa do
CPQD, tá? O Jean Menzelda, que é analista da ENGIE, que é um grande grupo aí que está muito atento a essa questão, o Jorge Gonçalves, lá da EDP, perdão, da EPE, que é muito importante essa participação, o LagTech, que é um laboratório muito importante lá do Paraná, Curitiba, da Marco Polo, né, que certamente tem projetos nessa área de ônibus elétrico, tá? Da Neoenergia, a Thalita também, que tem um projeto de P&D muito interessante, que é uma rota, né, uma eletrovia lá, cortando lá várias capitais do Nordeste. O pessoal da Petrobras, claro, muito importante a Petrobras, que está aqui presente, da Toyota, de várias universidades aqui, que têm projetos e pesquisadores e professores envolvidos no tema, tá? Obviamente, destacando aqui a presença da UFRJ, Estadual de Santa Catarina, UERJ, Federal de Campina Grande, ABC, Acre, Amapá, Paraíba, Fluminense, ou seja, a academia aqui, que tem uma atuação muito grande nos projetos de P&D, está aqui presente, e um destaque especial aqui para uma grande equipe aqui da Volkswagen, que é a maior produtora de veículos do mundo e que, obviamente, está com um projeto de mobilidade elétrica muito grande. Queria agradecer, com muito gosto, graças a Virgínia, que está em Montevideo, nesta cidade que me encanta muito, sim, uma cidade maravilhosa, e Jean Paul, eu não sei onde tu estás, Jean Paul, que cidade estás? Estoy en Santiago de Chile actualmente. Santiago de Chile. Buenos días a todos. É uma cidade que tem buenos vinhos tintos, Cabernet Sauvignon, não? E o mercado de pescado. Pronto, está listo com água. Graças a vocês, eu estava falando que este evento, este webinar, está ubicado em um programa de projetos de investigação e desenvolvimento que a Agência Reguladora de Brasil, a ANEEL, é a responsável. E isto nos dá uma condição muito especial para desenvolvimento de projetos de investigação. Sim? Agradecer também a presença aqui do Ricardo Gorini, que foi diretor da EPE, e que atualmente é diretor lá do IRENA, num centro de pesquisa de energias renováveis na cidade de Bonn, salvo engano. Ok? Já temos, então, 8 minutos adiantados. Ao nível da apresentação, além dessas observações que estão aí na tela, eu sugeriria a seguinte ordem de apresentação, do geral para ele específico. Então, a primeira apresentação seria de Ricardo Gorini, que IRENA tem estudos de perspectiva mais ampla sobre a questão da mobilidade elétrica, seguida da apresentação de Jean Paul, que irá nos dar uma visão de Enel X sobre o desenvolvimento de mobilidade elétrica em América do Sul. E, por último, Virgínia, que Uruguai, o Ministério da Energia do Uruguai, tem um projeto de mobilidade muito consistente, ok? As perguntas se quedarão ao fim das 3 apresentações, sim, para que possamos responder. Na nossa perspectiva, que o teto seja às 12h30, encerramos nosso evento, ok? Então, Ricardo Gorini, eu passo a palavra a você, ok? Obrigado, Evaldo. Não sei se todos me escutam bem. Estamos escutando muito bem. Ótimo. Eu assim, tive um probleminha aqui de conectar pelo computador, então estou conectando pelo celular, mas eu acho que vai funcionar bem. O que eu vou aqui pedir é para não ficar com a câmera ligada, só dar um oi aí para todos, que eu acho que
facilita a conexão aqui, que de alguma maneira, não sei o que houve hoje, sofreu um pouquinho aqui os abalos do Covid. Então, iniciando então a apresentação, né, eu hoje aqui gostaria de trazer essa visão que a Irena tem no horizonte de longo prazo, a partir do estudo que a gente fez do Global Renewable Outlook. Eu vou pedir não sei se já está na tela, Eu vou compartilhar aqui, Guarino, estou abrindo. Tá ótimo, tá ótimo. Então, assim, eu já tive a oportunidade aqui nesse fórum de apresentar alguns desses resultados globais e trazer essa visão de Brasil. E agora eu queria falar um pouquinho dentro do contexto aí de América Latina e resgatar aqui alguns conceitos para a gente contribuir aqui na discussão. Então, primeiro, para quem não conhece a Irena, é uma agência realmente global, né? Temos aí representantes de vários países, na verdade são os membros da Irena, né? Então a Irena ela é uma agência que tem essa representatividade de 161 membros, né? E o Brasil é um estado, é um dos membros em ascensão, então o Brasil já participando aí da Irena de alguma maneira. Então, na sequência, próximo, por favor, eu tô destacando, então, esse estudo, ele está disponível no nosso site, quem quiser dar uma olhada e ver os maiores detalhes, por favor, é só entrar. O próximo, por favor. Aqui, só para contextualizar, esse estudo ele faz parte desse Renewable Energy Roadmap, que é o REMAP, que eu coordeno aqui na Irena. A gente tem estudos globais, que vocês podem ver, esse é um deles, 2050, mas também tem estudos regionais. A gente está trabalhando agora em algumas regiões, como a Ásia, né, a Europa e Centro-América, América Central. Eu acho que é interessante até, em algum momento, a gente pensar em alguma parceria aí para ouvir e refletir sobre a América do Sul, né? E também tem estudos sobre alguns países específicos, na medida que são solicitados, né? Então, só para dar um overview aí das atividades aqui da gente. Então, o próximo, por favor. Começar falando de que já é uma realidade a competitividade das renováveis, né? Então, a gente está olhando para esse gráfico e a gente vê que nos últimos anos o aumento de renováveis ele já supera, no caso da geração, o aumento, a expansão de fósseis. Então, esse é o contexto da nossa discussão. Próximo, por favor. Com isso, o nosso cenário, ele olha para esse horizonte 2030, 2050, e o que a gente enxerga é um aumento significativo da participação de renováveis, claro, da eficiência energética também, saindo aí de números que hoje, em termos de participação do consumo final, eles estão beirando uns 10%, 15%, para números que chegariam a 17%, 25% no cenário referência, e precisaríamos fazer um esforço adicional de superar esses números de 65% em 2050. Então, esse é o contexto dessa transformação energética global, esses são números globais, que é muito importante a gente ter em mente quando a gente discute a questão do transporte. Próximo, por favor. Olhando especificamente agora para o que seria, né, a evolução do transporte elétrico no contexto global, a eletrificação do sistema energético ele é um pilar central para a descarbonização, e esse é um dos pontos centrais do estudo. A eletrificação da matriz global, ela então estaria em 2050 ao redor desses 50%, e é com uma contribuição muito forte do que seria o transporte elétrico, e também, claro, toda a parte de builds, né, toda a parte de eletrificação das residências, e também uma parte importante da indústria, mas essencialmente o transporte ele sofreria essa revolução. Esse número que vocês enxergam, então, aí, de transporte elétrico, ele superaria 1 bilhão
de veículos nesse horizonte de 2050. Próximo, por favor. O mix energético, e aí eu me refiro à geração, né? Ele seria diversificado, mas com crescente participação, claro, das renováveis, saindo aí de 24% para 86% nesse horizonte, principalmente solar e eólica. Então, isso estaria complementando, né, a transformação no setor de transporte, a partir da penetração dos veículos elétricos, e essa complementariedade, né, o sector coupling, que a gente chama, ele traz uma série de benefícios alinhados, portanto, a essa movimentação complementar entre eletrificação com renováveis, na medida em que o transporte elétrico ele poderia participar também de toda a flexibilidade necessária para o sistema elétrico. E eu queria chamar a atenção para o gráfico da direita, que ele exemplifica o movimento de alteração na matriz de transporte, como vocês podem ver, ele aumentaria de 4% para 58% de participação de renováveis em 2050. Isso é um movimento muito, muito significativo. Esse número de eletricidade, 28%, vamos lembrar que ele, na verdade, ele é subestimado em termos de atividade de transporte, porque a eficiência do setor elétrico, do transporte elétrico, é 3 vezes maior do de combustão interna. Então, sem dúvida nenhuma, a gente está falando de uma atividade de transporte elétrica bem maior. Próximo, por favor. Isso não vem sozinho, né? Então, o movimento global de transformação e descarbonização, ele passa por importantes, vamos chamar assim, efeitos, né? Ainda em 2050, haveriam setores, inclusive de aviação e transporte, que estão sendo objeto de discussões de como transformar esses setores também, descarbonizar, alguns deles discutindo, inclusive, a questão elétrica, né? Então, só queria chamar a atenção também que esses números podem aumentar essa eletrificação em outros segmentos. Próximo, por favor. Para contextualizar aqui o que a gente está falando de números globais, o cenário referência, que é esse primeiro à esquerda, ele estaria trazendo investimentos necessários de 95 trilhões de dólares nesse horizonte acumulado, onde a questão das renováveis e da eletrificação, ela chega aí a 27%, 28%, basicamente desse número, e no horizonte também de 2050, pensando agora no cenário mais de descarbonização, com grande penetração de elétrico, seria 130 trilhões. Né? Então, a gente está falando de uma oportunidade muito grande de investimentos e de, vamos chamar assim, impacto econômico, respectivamente, e, portanto, aí não vamos perder essa oportunidade. Próximo, por favor. Olhando, então, a América Latina, especificamente dentro desse contexto, a gente fez um zoom nesses números. O contexto, próximo, por favor, da América Latina, e a gente, nesse estudo, procura olhar para cada uma das regiões. Então, esse é o gráfico que vocês veem aqui. Basicamente, a América Latina ela tem um drive fundamental ainda, né, que é a universalização e a expansão de infraestrutura, mas também a questão da qualidade do ar, né, e essencialmente o desenvolvimento econômico. Então, essa transformação energética, ela está suportada, vamos chamar assim, alavancada, né, por esses drives, a partir do momento em que essa transformação ela pode e traz os benefícios necessários para a região, como eu mostrei para vocês, a oportunidade de investimento sendo uma delas. Então, a gente está falando, sem dúvida nenhuma, de um cenário ainda de crescimento da população, né, de PIB per capita, de consumo per capita, e, basicamente, os recursos disponíveis na região, sem dúvida nenhuma, são muito abundantes. E próximo, por favor. Eu queria chamar a atenção que, dentro desse contexto, a gente imagina que o crescimento do consumo de energia, né, ainda é uma realidade para a região, mas ela poderia ser menor se a gente, de fato, caminhar para um cenário mais de transformação energética
do que o que atualmente está sendo pensado pelo conjunto de países, ou seja, o cenário de planejamento dos países. Ele poderia ser, vamos chamar assim, aperfeiçoado nesse contexto de eficiência energética e renováveis, chegando a números aí de 73% de participação de energias renováveis nesse horizonte de 2050. Próximo, por favor. Como eu mencionei, a competitividade já é uma realidade das renováveis, em especial a renovável eletricidade renovável, e chamando atenção para que a América Latina ela é a mais competitiva, eu diria, em termos de oportunidade de energias renováveis, comparando com outras alternativas, né? Então, essa é uma realidade que a vantagem competitiva da região, próximo, por favor, ela levaria naturalmente, né, ou com políticas que viessem a viabilizar essa penetração da eletrificação nos setores de uso final, aproveitando essa competitividade da energia renovável de uma maneira bem significativa. Especificamente, então, aqui são os números para a América Latina. A eletrificação superaria os 26% em 2030 no consumo final e 40%, ao redor de 40% em 2050. A gente chegaria a valores totais de energia renovável no setor elétrico, superando 90% em 2050. Isso, América Latina como um todo, os valores de investimento nessa faixa de 150 a 120 bilhões de dólares por ano. Então, esse próximo, por favor, é um número que chama atenção, né, em termos de esforço, mas como eu queria também lembrar, de oportunidade. Aqui vocês enxergam os resultados através de alguns indicadores, né? E o que basicamente aqui apresenta é a oportunidade em termos de emprego, né? Em termos de vantagens relacionadas à participação de renováveis e eletrificação no setor de uso final. Próximo, por favor. A América Latina ela não está sozinha nesse movimento. Aqui a gente enxerga o que seria esse movimento global por região. E isso é sempre bom a gente lembrar que a gente não é uma ilha, né? Nem em termos de país, nem em termos de região, e que esse movimento, especialmente no setor de transporte, ele é um movimento que ele ocorreria de maneira global, e a dinâmica, cada uma das regiões teria a sua própria, mas a dinâmica seria global, portanto é importante a gente estar preparado para isso. O próximo slide, por favor. E dentro desse contexto, temos aí o dever de casa para fazer, né? O Brasil, de alguma maneira, vem atuando bem nesse sentido, sem dúvida, algumas iniciativas já muito interessantes, mas aqui a gente tem uma lista de que seriam ações para preparar, vamos chamar assim, esse terreno, né? Especialmente nesse aspecto, aqui eu chamo a atenção para a coluna verde, que é a de transporte, onde a gente estaria, sem dúvida nenhuma, buscando reduzir a necessidade de transporte de maneira geral, mas acelerar esse movimento para a mobilidade elétrica, dentro dessa visão de penetração maior do que seria o veículo elétrico, tanto do transporte de passageiros, mas também, cada vez mais, a infraestrutura de carga, né, com mudanças de modais ou mesmo de transporte elétrico. É claro que não é só isso, né? A gente está falando o papel dos biocombustíveis também é importante nesse contexto, mas chamar atenção aqui para a questão elétrica especificamente. Próximo, por favor. Ações necessárias especificamente dentro do contexto da América Latina é a preparação da eletrificação do uso final e do que seria, com muito carinho, né, olhar para o que seria esse sector coupling, como a gente chama, que é preparar a infraestrutura e a regulação para receber bem a penetração crescente de veículos elétricos e o seu papel complementar na flexibilidade do sistema elétrico. Eu acho que esse é um ponto muito interessante, sem dúvida nenhuma, que vamos discutir aí ao longo da nossa reflexão. E com isso, eu queria mais uma vez agradecer a oportunidade e passo então de novo a palavra para o professor Nivaldi. Gorini, muito obrigada. Está aí o e-mail do Gorini, caso alguém tenha interesse. Em primeiro lugar, destacar, né, que o estudo do IRENA, de certa maneira, corrobora claramente
de que no setor de transporte nós estamos num processo de disruptura tecnológica muito intensa, né? Por um lado, motivado pela questão do desenvolvimento sustentável, né? E da eletrificação, como foi muito bem colocado, e, por outro lado, em função também da própria dinâmica competitiva que a indústria automobilística tem, e o fato de que, nesse sistema dinâmico que o capitalismo tem, é muito importante você abrir novas fronteiras de investimento. É aquilo que o Schumpeter denomina de tempestade eterna da destruição criadora, e que agora se faz mais presente, como nesse último slide aí o Gorini colocou, a questão de você ter programas de investimento para a retomada de crescimento econômico frente ao Codiva, frente à pandemia que o Brasil, que o mundo passa. Especificamente com relação ao Brasil, esse ponto que o Gorini colocou de transporte é muito relevante, porque é onde nós temos o principal emissor de gases de efeito estufa, já que o setor elétrico brasileiro, como ele bem colocou, ele é muito competitivo. Nós temos uma das melhores matrizes elétricas do mundo, então a eletrificação, no nosso caso, só vai reforçar ainda mais esse caráter de uma matriz limpa, né? E com relação a esse problema de infraestrutura e de veículo elétrico, a gente entende que isso vai entrar num círculo vicioso, né, de quanto mais carro, mais posto, quanto mais posto, mais carro. E como ele bem destacou, não só para o Brasil, mas para todos os países, a questão da regulação, né? Inovação regulatória exige inovação, inovação tecnológica exige inovação regulatória, tá? Antes de passar aqui a palavra aqui para o Jean, eu queria destacar de que este webinar está sendo gravado e todas as apresentações, se a gente receber autorização, né, dos palestrantes, serão disponibilizadas. Vocês estarão recebendo um e-mail amanhã com todas essas informações de link e de anexo. E agora teremos a apresentação da representante do Ministério de Energia de Uruguai, Virginia, que irá apresentar o projeto que está sendo desenvolvido em Uruguai, creio que em Montevideo, como Jean-Paul já ha adelantado. Muchas gracias, Virginia, por aceptar nuestra invitación. Y disculpe por nuestro portuñol, pero es la lengua de la integración, el portuñol, ¿no? Y usted habla en castellano porque para los brasileños es muy más fácil entender el castellano, que es una lengua muy bella, por sinal. Gracias, ¿sí? Perfecto. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por la invitación. ¿Me escuchan bien? Sí, está muy bien. Ok, perfecto. Bien, sí, no me animo a hablar en portugués, así que desde ya que la presentación será en español y voy a tratar de hablar lo más claro y lento posible para que me puedan entender. Voy a compartir la pantalla ahora con la presentación. Okay. ¿Ahí se está viendo? No está, ainda no está se viendo. Ahora está entrando. Bien. Sí, ahora está muy bien. Gracias, Virginia. Perfecto. Bueno, entonces, a ver, mi idea era contarles un poco cómo se está llevando adelante la movilidad eléctrica en Uruguay, más que nada con foco desde el punto de vista del sector eléctrico, si bien podríamos tener distintas ópticas en cuanto a las repercusiones que tiene la movilidad eléctrica en el país, en todo su espectro, ¿sí? Pero quería ponerlo un poco en perspectiva y por qué un poco esto de ir por la movilidad eléctrica en Uruguay. Digamos, primeramente poner un poco en contexto, a veces cuando uno como uruguayo ve las cifras que se manejan en las presentaciones con respecto a otros países,
siempre tener en mente que Uruguay es un país pequeño y bueno, a veces cuando uno ve las cifras en valores absolutos pueden parecer insignificantes de repente para países bastante más grandes, pero ciertamente que tienen un impacto en lo que es el tamaño del país como tiene Uruguay, ¿no? Entonces, para entrar un poco en tema, a mí me gustaba mostrarle un poco cuáles son como los drivers del desarrollo de la movilidad eléctrica en Uruguay y por qué nosotros lo vemos como, bueno, como el próximo eslabón que tenemos que recorrer en lo que es la transición energética que estamos viviendo. Uruguay tuvo, digamos, en estos últimos años un gran desarrollo de las energías renovables no convencionales, como la eólica y la fotovoltaica, en un país, en un contexto que tiene de que Uruguay no tiene petróleo, no tiene gas y no tiene carbón, o sea, no tiene recursos fósiles no renovables, utilizables como energéticos. Entonces, sin embargo, aunque no los tiene, si uno mira lo que es el abastecimiento de energía por fuente, ¿sí? Hay un porcentaje muy importante de ese abastecimiento que es a partir de petróleo y derivados. Si miramos en la gráfica, es la gráfica histórica, digamos, de cómo ha evolucionado, pero puntualmente en el 2019, el 36% del abastecimiento de energía por fuente provino del petróleo y derivados. Y si uno hace un zoom, digamos, de ese 36%, y mirando solo los combustibles líquidos, ¿sí? Lo que ahí vemos es que el 81% de ese consumo va destinado al transporte, ¿sí? Eso un poco para tener el panorama de cómo es el consumo de energía. Vayamos ahora a lo que es el sector eléctrico en Uruguay. La gráfica que está acá es la generación de electricidad por fuente histórica, desde el 2009 hasta el 2019. Nosotros a partir del 2010, 11, 12, por allí, comenzó a partir de una definición de política energética de largo plazo, un cambio, una revolución importante en el sector eléctrico de Uruguay, con una incorporación muy fuerte de energía eólica y también de energía fotovoltaica, que fue acompañada en cierto modo por una promoción también en cuanto a la biomasa, que tiene otras características, pero que bueno, también tuvo una incursión muy importante. Y esto estaba visto en su momento por mismo lo que uno ve acá. Uruguay tiene una larga tradición de desarrollo hidroeléctrico muy importante, ¿sí? Pero que como toda la hidroelectricidad tiene una componente ambiental importante que es, la disponibilidad del recurso. Y de un año a otro se pueden observar variaciones importantes como se ven mismo allí. Podemos tener años muy buenos, tipo el 2010, el 2014, o años realmente complicados desde el punto de vista del abastecimiento eléctrico, como el 2012, ¿sí? Donde, en ese momento, ¿cuál era la alternativa? Si no hay agua, entonces hay que prender las centrales térmicas, eso es combustible importado, a menos que, a veces pueda haber disponibilidad de importación de energía de los países vecinos, ¿no? De Brasil y Argentina. Entonces, también eso se veía como muy razonable, el desarrollo de las renovables no convencionales, porque era un recurso existente, abundante, y que se podía gestionar de acuerdo a cómo estaba constituida la matriz eléctrica de Uruguay. Es así que entonces, si uno mira cómo cerró el año 2019, que fue un año bastante bueno en cuanto a hidraulicidad, no de los mejores, pero bastante bueno, pero ahí ya se ve que el 30% de la electricidad en Uruguay se generó a partir de energía eólica, ¿sí? Un 3% a partir de solar, y fíjense que la parte térmica quedó reducida a un 2%. Obviamente que es algo que por lo pronto, y tal vez hasta no trabajar en sistemas más grandes e integrados que puedan gestionar un poco estas renovables de otra forma, el país va a tener que continuar teniendo un cierto respaldo térmico por esta variabilidad mismo que les decía, y ahora les voy a mostrar un ejemplo bien claro de por qué también, ¿no? Entonces, tenemos este desarrollo, el sistema eléctrico ha cambiado, ¿sí? Ha tenido una cantidad de desafíos en este cambio, y si uno mira ahora cómo es el abastecimiento en Uruguay, este fue el despacho de las últimas 48 horas, el despacho eléctrico de Uruguay en las últimas 48 horas, ¿sí? Es real, digamos, lo saqué del administrador del mercado eléctrico de ADE. Lo que está en la base, esa medio naranjita, es la biomasa. Esos piquitos amarillos que están por ahí son la fotovoltaica. Todo lo verde es la eólica, ¿sí? Y lo que está arriba en distintos tonos de azul, celeste,
es energía hidroeléctrica, ¿va? Que de las distintas centrales, por eso tiene distinto color. Entonces, bueno, un poco lo que yo decía de por qué todavía vemos el tema de que térmicas vamos a tener que tener, porque fíjense lo que pasó el 9 de septiembre, entre las 6 y un poquito más, hubo una caída de la generación eólica importante. Bueno, había agua, así que ahí las hidráulicas tomaron el abastecimiento, o la mayor parte del abastecimiento de la energía eléctrica. Pero me quiero detener particularmente en dos partes, digamos, de esta curva. La línea punteada, rosada, clarita, es la demanda de Uruguay, ¿sí? Que acá baja por acá. Entonces, fíjense ustedes lo que pasó en este lapso de tiempo y lo que pasó en este lapso de tiempo. Justamente son las madrugadas. Fíjense que entre las 0 horas del 8 de septiembre y las 6 horas del 8 de septiembre, y el otro son entre las 0 horas del 9 de septiembre y las 6 horas del 9 de septiembre. En ese momento había mucho viento. De hecho, si yo lo miro acá, podría decir que la demanda de Uruguay con biomasa y eólica estaba abastecida totalmente, ¿sí? Y también acá en algunos momentos del 8. Entonces, obviamente que por una cuestión de operación del sistema, siempre hay otra máquina ahí metida en el medio que puede tomar la variabilidad. Entonces, se generan estas circunstancias que tenemos acá, que son estas energías excedentes. En ese momento, evidentemente se pudo colocar en Argentina este excedente, ¿sí? Y que está por acá. Pero ofrece el mirar esto y mirar justamente en las madrugadas mismo lo que estaba diciendo el compañero de Enel en cuanto a la carga de los vehículos eléctricos y la gestión de esa carga. Evidentemente que la importancia o la oportunidad que se ve de la complementariedad que tiene la movilidad eléctrica con un sistema como el que ya tiene Uruguay, y que además, si uno mira en los escenarios a futuros, el desarrollo va a seguir siendo a partir de eólica y un poco más de fotovoltaica tal vez que la que hay ahora, pero los programas que nosotros corremos para el abastecimiento de la demanda futura nos muestran que siguen siendo las alternativas, y que bueno, que entonces hay que trabajar un poco en la flexibilidad del sistema, la flexibilidad del punto de vista de la generación, pero también la flexibilidad del punto de vista de la demanda. Entonces, haciendo un resumen, yo diría que en el 2010 el país definió una política energética de largo plazo que promovía una transformación de la matriz energética, ¿sí? Principalmente, disculpen, a partir del aprovechamiento de recursos renovables autóctonos, ¿sí? La biomasa, la eólica y la fotovoltaica. Estamos ahora a 10 años del establecimiento de esa política, y entonces lo que se ve es que para continuar avanzando en la descarbonización de la matriz energética, el foco debe ser el transporte, ¿ah? Entonces, lo que se ha determinado es que hay que desarrollar ciertas herramientas que apoyen el desarrollo de la movilidad eléctrica. Y bueno, y lo que pensaba entonces comentarles, luego de poner esto en contexto y por qué vamos por acá, es qué es lo que se ha estado haciendo para promover ese desarrollo. Desarrollo de movilidad eléctrica que está más que nada pensada para la movilidad de transporte de pasajeros y para flotas de carga, y tal vez en este momento no tanto apuntando al transporte individual, porque bueno, justamente es algo que no se desearía incentivar. Evidentemente que si uno quisiera cambiar el vehículo de combustión convencional, sería preferible que lo hiciera por un eléctrico, pero no es algo que se esté promocionando activamente. Las medidas en general van mirando hacia promover el transporte colectivo, mejorar el transporte colectivo de pasajeros y hacer un recambio de las flotas de las empresas. En Uruguay existe un proyecto, el proyecto MOVES, ¿sí? Es un proyecto que está financiado por el GEF, el Fondo Mundial para el Medio Ambiente, ¿sí? Que es gestionado, digamos, por dos ministerios, por el Ministerio de Industria, Energía y Minería, que es donde yo trabajo, y el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente. La oficina ejecutora es el PNUD, ¿sí? el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, ¿sí? Y el objetivo de este programa, de este proyecto, digamos, es promover la transición efectiva hacia sistemas de movilidad urbana inclusivos, eficientes y sostenibles, ¿sí? Tiene varios instrumentos, ¿sí? Pero la idea de fondo es que se fortalezca el sistema de transporte público urbano, apuntando al sistema de transporte público, se promuevan las tecnologías de vehículos de baja emisión de carbono, ¿sí?
se promuevan acciones para un transporte más igualitario en aspectos socioeconómicos y de género, y hay diversos estudios en ese sentido, ¿sí? Y también buscar un cambio cultural hacia una movilidad más sostenible, porque no solo estamos hablando acá de promover el transporte, digamos, por vehículos, sino también otro tipo de transportes, como puede ser la simple caminata, ¿sí? Los vehículos utilitarios eléctricos, la bicicleta y el ómnibus eléctrico. Esos son los 4 tipos de movilidad cero emisiones que promueve, digamos, este programa. Y tiene 3 componentes, los 3 principales componentes a los que se apunta es al marco regulatorio y fiscal, a la demostración tecnológica y al cambio cultural, ¿sí? El marco regulatorio y fiscal, obviamente, que es para establecer un marco de política pública para ese sistema de movilidad de baja emisiones. La demostración tecnológica, justamente lo que se busca es bajar, digamos, o derribar las barreras o los preconceptos que se tienen en cuanto a la movilidad eléctrica, entonces dar herramientas para que la gente, las empresas, se acerquen a la tecnología y la puedan probar antes de tomar decisiones y puedan evaluarlo, digamos, en el contexto de sus emprendimientos, ¿sí? Y luego el cambio cultural, obviamente, para un poco rever un poco el tema estructural en las rutinas de movilidad y que eso después se pueda diseminar hacia otras ciudades. Entonces, con esta herramienta que es el MOVES, que, bueno, que es un grupo de gente que está trabajando y que tiene ciertos fondos, digamos, para hacer acciones concretas, y con el equipo del Ministerio y de otras instituciones, digamos, que son mucho más amplias, porque abarcan desde las intendencias hasta la empresa eléctrica que tenemos en Uruguay, se han dado diversos, o existen hoy diversos instrumentos que apuntan entonces a conseguir estos objetivos. En cuanto a lo que es el transporte público, allá por el 2013 empezaron ciertas pruebas de desempeño, ¿sí? Que eran tan simples como que se trajo un ómnibus eléctrico y ese ómnibus eléctrico se ponía atrás de un ómnibus común que tenía un recorrido dado, digamos, una línea dada, y se lo hacía recorrer el mismo camino que recorría ese ómnibus a combustión, teniendo las mismas paradas, simulando que había gente arriba, se le ponía carga arriba para simular que estaba cargado, y se lo hizo recorrer diversos circuitos de la ciudad para probar un poco que ese ómnibus podía desempeñarse mejor, o igual o mejor, digamos, que el que estaba, digamos, siguiendo, que era a combustión. Los resultados de allí fueron muy alentadores y hubo un compromiso ahí de las empresas para llevar adelante esta prueba. Es así entonces que en el 2018 se promulgó una ley que se terminó de reglamentar en el junio del 2019, que otorga un subsidio para la incorporación de ómnibus eléctricos al transporte público de pasajeros. Ese subsidio es para todos los operadores de transporte público del país, no solo para la capital Montevideo, y a lo que apunta es a cubrir la diferencia de precio entre un ómnibus diésel y uno eléctrico, ¿sí? Por ahora, digamos, está pensado para una sustitución del 4% de la flota, del orden de 120 vehículos. Y aquí lo que se pensó es, actualmente en Uruguay, las compañías de transporte reciben un subsidio que se le llama un subsidio al diésel, ¿sí? Que obviamente es para que no repercuta en el costo al usuario final del precio del ticket que saca para andar en el ómnibus. Entonces, eso era algo perverso cuando uno lo miraba con cómo quería promover la movilidad eléctrica, porque ahí no había diésel, o sea que esos ómnibus no iban a recibir ese subsidio. Entonces lo que se dijo es, bueno, con el mismo monto que se destina para el subsidio del diésel, vamos a ponerlo para subsidiar el costo, ¿sí? Y con eso se conseguía, ¿sí? Con el mismo dinero que se destinaba, se conseguía igualar en términos de costos. Es un dinero que se le devuelve, digamos, a las empresas en un plazo de 7 años, cuando tienen los autobuses incorporados. Y obviamente que también fue acompañado, digamos, para mostrar un poco, o para generar mejoras, ¿sí? Los autobuses tienen Wi-Fi, tienen aire acondicionado, tienen rampas de acceso, o sea, contemplan la accesibilidad, digamos, hacia el vehículo, pensado más que nada, hay una cantidad de estudios que muestran que son las mujeres las que usan más el transporte público, entonces que puedan llevar los niños, los carritos y ese tipo de cosas que en cierto modo acercan más el transporte hacia las personas.
Los vehículos eléctricos, ya cuando los pensamos no solamente para transporte público, sino para lo que puede ser flotas de empresas, tienen la posibilidad de ver una reducción de costos aplicando a una ley que está vigente, que es la Ley de Promoción de Inversiones. Esa ley exonera el impuesto a la renta de las actividades económicas desde el 35% hasta el 70% del valor del vehículo, dependiendo de cómo sea la inversión, y eso hace que la inversión en un vehículo eléctrico sea rentable comparando el costo total de propiedad a 5 años. Entonces es una forma de que las empresas puedan acceder a la compra de vehículos eléctricos, rentabilizando esa inversión en un plazo que es razonable para lo que una empresa podría tener que decidir una inversión. También hay formas de reducción de costos aplicables a lo que es la operación. En Uruguay tenemos que pagar una patente, todos los vehículos pagan una patente para poder circular. Bueno, el valor de la patente de los vehículos eléctricos es la mitad, ¿sí?, de la que le correspondería al vehículo de combustión análogo. También tienen un seguro bonificado. Últimamente se ha involucrado a otras entidades y aquí al Banco de Seguros del Estado, que entonces si uno saca un seguro para un vehículo eléctrico tiene mejores condiciones que para un vehículo de combustión interna. La Dirección de Energía del Ministerio, ¿sí?, a través del área de demanda, acceso y eficiencia energética, tiene una herramienta que son los certificados de eficiencia energética, ¿sí?, que permiten obtener un ingreso por ciertas medidas de eficiencia energética implementadas. Y los vehículos eléctricos califican como medidas de eficiencia energética. Este es un dinero en efectivo, digamos, que luego que se presenta el proyecto y se estudia, se le da a los que hicieron el proyecto. Y también en cuanto a lo que es el INESI y la TGA, que son impuestos, digamos, que aplican a los vehículos eléctricos pagan entre el 17,25 a 32 puntos porcentuales menos de tasa de INESI, y la tasa global arancelaria, digamos que es del 23% en general, es 0% desde el 2015 para el transporte público y del 2017 es 0 para los vehículos utilitarios. A través de este proyecto MOVES se han promovido instrumentos demostrativos. Acá lo que se ha hecho es con alianzas con empresas privadas de rentadoras y de servicios, se han puesto a disposición vehículos utilitarios, triciclos eléctricos y bicicletas eléctricas de pedaleo asistido, que las empresas se pueden anotar para tener un mes de prueba sin pagar ningún costo, o sea, es completamente gratis, ¿sí? Y entonces pueden adoptarlas para su uso, el uso que normalmente le dan dentro de su empresa, y ahí probar de primera mano si eso se adapta a sus requerimientos y cuán mejor podría ser desde el punto de vista del desempeño y del punto de vista económico en cuanto a lo operativo, como forma también entonces acercar la tecnología a los usos en los cuales podría sustituir otras fuentes. En cuanto a los taxis eléctricos, también se ha promovido en la ciudad de Montevideo el recambio de taxis de motores a combustión interna por taxis eléctricos, licitando matrículas específicamente para taxis eléctricos. La empresa eléctrica en las primeras oportunidades también aportaba, digamos, dinero para la compra de esos taxis. Y bueno, en 2015 ingresaron las primeras 4 unidades y hoy ya hay 54 unidades en Montevideo. Se han hecho encuestas de satisfacción a los clientes, digamos, que realmente han mostrado resultados bien alentadores, digamos, en cuanto al uso de esta tecnología. Por su parte, la empresa eléctrica, obviamente como interesada, digamos, en que esto es venta de electricidad, digamos, ¿no?, y es parte del negocio, desde el 2014 empezó a incorporar a su flota vehículos utilitarios. Hoy cuenta con 92 vehículos eléctricos dentro de su flota, que es un porcentaje importante dentro de la flota de la empresa. Y hace poco hicieron un estudio de desempeño, porque ya tenían ciertos años de experiencia incorporada, de desempeño, digamos, ya real, digamos, ¿no?, con registros que tenían en cuanto a su operación, y tuvieron resultados muy buenos, ¿sí? El ahorro total del quiere decir que el consumo de una camioneta eléctrica representa el 26% del consumo energético del símil a combustión interna, o sea que el vehículo eléctrico les rinde 4 veces más que combustión interna del punto de vista energético. Esto puede ser algo que uno podría verlo, digamos, en las hojas de datos, pero estos son datos de la realidad de la operación, que muchas veces plantea la duda, bueno,
será realizable con tantas paradas, con recorridos cortos o recorridos largos, esto va a funcionar y en la práctica ha mostrado que funciona. También en esa cuestión de, y bueno, esa frase de que el usuario ¿no? Que está contento, que no está estresado, es el que tiene el cargador cerca, buscando un poco eso, la empresa eléctrica tiene un plan de construcción de la ruta eléctrica, este es el mapa de Uruguay, y lo que están en celeste son infraestructura de recarga rápida y semirápida que ha instalado la empresa UTE en todo el país. Actualmente hay 35 puntos distribuidos en 11 de los 19 departamentos que tiene Uruguay. Son cargadores de 22 kilovatios y de 43 kilovatios. En algunos puntos hay uno u otro y en algunos puntos hay de los dos. El proyecto implica llegar a más de 60 puntos de recarga y tiene como una tercera fase de incluir algunos puntos con posibilidad de carga súper rápida en corriente continua. Obviamente que se han hecho proyectos demostrativos de que puedo ir de un lado hasta el otro y llego con el vehículo eléctrico con esta infraestructura. Esto se ha complementado desde el punto de vista de, bueno, las tarifas. Se tenía que diseñar tarifas asociadas a esa recarga en vía pública. Hay una tarifa que está dentro del pliego tarifario de la empresa eléctrica que se le llama tarifa de movilidad eléctrica, que aplica en todos los puntos de la red de recarga de UTE. El usuario tiene que tener una tarjeta y con esa tarjeta ya carga y después le llega un resumen a fin de mes, digamos, asociado a su suministro. Y bueno, es una tarifa que obviamente también intenta dar una señal horaria, como les muestro un poquito allí, que bueno, justamente en las horas de punta es un precio mayor y en las horas de valle y llano está reducida. Y también existen tarifas múltiple horario, digamos triple horario, doble horario, que pueden ser aplicados a las empresas como medianos consumidores o a los residenciales, que existe también la posibilidad de doble y triple horario. Obviamente que este es un primer paso en cuanto a la tarifa y que en un escenario de una incorporación masiva es un punto justamente a trabajar para dar un poco más señales de disponibilidad de energía de momento, ¿no? Pero bueno, pero son las que están disponibles actualmente. Se ha trabajado también desde el punto de vista de la normativa. En 2016 se publicó una normativa para los conectores para vehículos eléctricos. Actualmente, y desde hace un tiempo, está trabajando un grupo para la redacción de un capítulo de reglamento de baja tensión para instalaciones eléctricas para carga de vehículos eléctricos en lugares públicos o privados, y aquí mucho es parte de lo que han estado hablando ahora, de, bueno, cómo se piensan las instalaciones a futuro, de tratar de ver si se piden ya canalizaciones específicas para la carga de vehículos eléctricos, porque hay que pensarlo desde el punto de vista de lo que implica después, si uno quiere gestionar, digamos, de alguna forma, o se quieren vender servicios que permitan la gestión de vehículos de repente, como podrían ser edificios nuevos y edificios que ya están construidos, ¿no? Entonces plantea esta reglamentación realmente, plantea muchos desafíos para lograr plasmar algo que no solamente sea un suministro eléctrico con la seguridad adecuada, sino que sea un suministro pensado para que esto sea un desarrollo para la infraestructura, que mejore el uso de la infraestructura del sector eléctrico. Y recientemente se puso en marcha un comité también para generar normativa para conectores de carga en corriente continua. Entonces, cerrando un poco esto, yo les muestro acá, obviamente que si uno no mira mucho los números y mira las barritas nada más, esta es la demanda de energía para transporte eléctrico entre el 2014 y 2018 que ha tenido Uruguay. Claro, cuando miro lo del 2018 y lo comparo con la demanda anual, es nada, digamos, ¿no? Es muy poquito lo que ha sido eso. Si uno piensa que si todo el transporte público de Uruguay pasara a ser eléctrico, de acuerdo a estudios que tiene hecha la empresa eléctrica, la demanda aumentaría menos de un 5%. Y si todo el parque vehicular de Uruguay pasara a ser eléctrico, la demanda de energía aumentaría un 22%. Entonces, esto plantea una serie de desafíos hacia adelante, porque no son cifras exorbitantes, pero sí que requieren una gestión integrada, digamos, y también localizada. Porque es una oportunidad el tener este tipo de cargas, digamos, en el sistema eléctrico. A ver, nosotros en Uruguay se ha trabajado mucho con esta revolución del sector eléctrico en lo que es bajar el costo de la energía.
y no solo bajarlo, sino disminuir su variabilidad. Y entonces ahora empieza a tener mucha relevancia algo que la gente que trabaja en sistemas eléctricos de potencia tiene muy claro, que es el costo de la infraestructura para mantener un sistema eléctrico, el costo de las redes de transmisión, de subtransmisión y de distribución. Y entonces la posibilidad de tener estas cargas en el sistema puede ser una vía, digamos, de potenciar, digamos, el uso de esa infraestructura, ¿sí? Y de justamente entonces contribuir, no solo por lo que es la parte energética, sino por lo que es la parte del uso de la infraestructura, a generar mejores costos, digamos, para el sistema en su conjunto. Bueno, esto era un poco lo que yo quería transmitirles y bueno, muchas gracias por haberme dado la oportunidad, digamos, de contarles un poquito de esto para ustedes hoy. Virginia, muchas gracias. Una presentación fantástica, brillante, porque la experiencia de Uruguay para nosotros de Brasil es como si fuese una especie de un laboratorio, ¿no? Porque no solo puede ser cifras pequeñas, pero son muy significativas, ¿no? El fato de tener un ministerio que tiene planeamiento, ¿no? Que tiene una política energética que en 10 años ha conseguido cambiar la estructura de la matriz, como usted ha presentado en el gráfico, muy interessante. Por outro lado, o fato de ter uma empresa como é a Eletrobras do Brasil, que é a UTE, que é uma empresa pública que acaba se transformando num instrumento de política energética para o Uruguai. E tua apresentação ha sido muito bem estruturada, porque ha barrado de uma visão geral da transição energética e a hora da importância do transporte, do setor de transporte, para que se possa ter desenvolvimento mais sustenido, não? Então, muito interessante. E a prioridade da política do governo, que é sobre o transporte público. Eu creio que isso também contribui muito pelo fato da dimensão do Uruguai, não? Porque entonces acaba para nosotros siendo como una especie de un laboratorio. Y los ejemplos de las frotas, particularmente de la frota de táxis, y incluso los estudios de comparativos de los beneficios, la comparación con los vehículos que no son vehículos eléctricos, no caso de la flota de UTE, e a rede de postos de carregamento de todo o Uruguai. Então, é exemplo muito interessante, muito importante para nós outros acá de Brasil, que temos uma dimensão continental. E, basicamente, também destacar o tripé da política, que é regulação e fiscal, que umbica em uma política pública, as questões tecnológicas e os cambios culturais. Muito importante, muito bueno, graças. E eu falava com Jean Paul que Chile é muito conhecido por el vinho Cabernet Sauvignon e me olvidei de falar do vinho Tanate de Uruguai, que é precioso, precioso, muito bem. Bom, agora eu vou voltar a falar o português, sair do portunhol, e vou formular aqui as perguntas que nós temos aqui. Endereçando para os expositores. O Gilson Krause, que é da Promon, faz uma primeira pergunta para o Gorini sobre se a pandemia criou quer dizer, ele afirma, a pandemia criou uma oportunidade para os países desenvolvidos, né? Nesse esquema de ter programas de retomada de crescimento com base em investimentos contracíclicos, né? Focado na transição. Como é que você vê isso para a América Latina, né? Na medida em que a própria heterogeneidade social e a carência de investimentos em outros setores, como saúde, educação, como é que você vê essa possibilidade de serem feitos investimentos
para a mobilidade elétrica? É uma ótima pergunta, né? Eu acho que a gente teve o exemplo aqui do Uruguai, que é muito feliz em trazer alguns exemplos de política e alternativas de aplicação de recursos. Eu acho que a gente, quando olha a questão de curto prazo e quase que emergencial, de fato, né, no que se refere à questão social, versus um olhar de médio prazo, acho que médio prazo, esse horizonte de 5, 10 anos, vamos colocar assim, e o de longo prazo, a gente precisa alinhar o máximo possível os investimentos a favor, né, dessa sustentabilidade, incluindo aí a questão da competitividade, né, e do benefício como um todo ao longo do tempo. O que eu quero dizer com isso? Está claro, claro, nível global mais ainda, né, que a gente precisa mudar essa matriz energética, que aí é um problema de impacto de mudanças climáticas, né? Agora, olhando especificamente a questão aí do Brasil, eu acho que a gente tem talvez uma premência menor do ponto de vista de matriz. Acho que o professor Nivaldi colocou muito bem que a gente tem já no setor elétrico uma participação grande de renováveis. Tem também, não podemos esquecer isso, os biocombustíveis, mas eu acho que a gente não deve ficar achando que isso é para depois, né? Eu acho que a questão do investimento em infraestrutura no setor de mobilidade elétrica precisa começar. A gente precisa colocar as políticas, como foram colocadas aqui, como exemplo do Uruguai, na agenda e avançar com essa discussão. E com isso, a gente vai deixar de fazer investimentos, vai deixar de investir, vamos dizer assim, horas de energia em políticas que na frente precisam ser mudadas de qualquer maneira. Então, eu acho que é importante a gente olhar com essa visão de médio prazo, né, e sem dúvida nenhuma de longo prazo, e a frase central aqui é alinhamento entre o hoje e o amanhã, para que, de fato, a gente não se arrependa lá no futuro de não ter feito dever de casa. Acho que é isso, Nivaldi. Poxa, obrigado. Estou até anotando essa tua afirmativa aí, que é bem... É a afirmativa de um homem de planejamento, né? Com a tua experiência lá na EPE, eu acho que é muito importante. E a própria exposição da Virgínia, a exponência de Virgínia, ha indicado claramente como é importante ter uma política, né, que mire adelante, e o exemplo de Uruguai é muito consistente. Tá? A próxima pergunta eu vou encaminhar para o Jean, e ele fez uma referência específica sobre a questão da pandemia, né? E tem uma pergunta aqui que é endereçada a você, Jean-Paul. Você ha hablado muito rapidamente sobre que a pandemia abre uma oportunidade de negócios em mobilidade elétrica em América Latina. Você poderia aprofundar um pouco esta análise sobre como a pandemia cria oportunidades para a mobilidade elétrica com tu visão e experiência de América Latina, como que Enel tem em América Latina? Sí, mira, yo identifico tres elementos. Uno es que la sociedad, debido a la pandemia y debido a los tiempos que corren, es mucho más sensible a los temas de sostenibilidad. Yo creo que el periodo de reflexión en el hogar, en la cuarentena, nos han llevado a poner en valor los problemas globales. Y yo sinceramente lo veo en mi compañía y lo veo con muchos colegas en la sociedad. El bien común tomó una mayor relevancia y por lo tanto la descarbonización y por lo tanto el transporte y por lo tanto también el transporte público, es decir, el uso de las ciudades. Hoy día se están poniendo vías
exclusivas para buses, que hace 6 meses no existían en nuestras ciudades. Vías exclusivas para bicicletas, ¿bien? Y la bicicleta, por ejemplo, cuando hablo de la liviana, hoy día sí, bicicleta hay mucha, pero es exponencial el crecimiento de los patinetes, las bicicletas eléctricas. Entonces, la electrificación liviana es un hecho, gracias a la infraestructura de nuestras ciudades, que está creciendo, objetivamente. Es decir, todas las grandes ciudades han anunciado e implementado mayor cantidad de kilómetros de ciclovía. Después el transporte público se está electrificando, ¿ya? Y en el transporte liviano, si tú ves las ventas de vehículos a combustión interna en este año, han bajado dramáticamente, ¿no? No las tengo sobre mi cabeza, pero bajaron mucho, 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 ¿ya? Los eléctricos no han bajado tanto, mucho menos, obviamente, pero venían creciendo, y tanto los estudios del NEF, del Bloomberg, como de la Asociación Energética, indican que el remonte de la movilidad liviana eléctrica va a ser mayor que el combustible fósil. Entonces, por esos 3 elementos, creo que la electromovilidad post-pandemia va a ser más prominente. Ok, muchas gracias, muy objetivo. Hay una otra pregunta endereçada a usted, Jean, por Lilian Monteati, que es una investigadora del GESEL. Se a questão do nivelamento de custos entre veículos elétricos e combustão. Como a Enel Exis tem uma experiência de muitos países, não? E queria que você pudesse discorrer um pouco sobre essa questão de custos de veículos elétricos de combustão, que você ha falado, pero aprofundar um pouco mais. De acuerdo. Y hay otra pregunta también de Lilian que tiene que ver con el potencial de electromovilidad en Brasil, que también me gustaría poder responder. Porque, vale, gracias. Bueno, déjame responder las dos, brevemente. Vale. Y después pasamos para hoy el Total Cost of Ownership para un vehículo de baja emisión, Euro 6, diésel, es mayor que el Total Cost of Ownership de un bus eléctrico. En mercados como Colombia y Chile, y yo creo que Brasil también, ha hecho que vendrá, porque quizás no es Euro 6, pero vendrá. En transporte público. Transporte de pasajeros, vehículos de autos, no es así, aún no es así. Los vehículos siguen siendo caros, pero buena parte de las compras son impulsivas. O sea, ¿cuál es el retorno del tapiz de cuero del auto? O sea, uno compra un auto no con el Excel en la mano. Las empresas sí, pero el consumidor compra un auto con su pasión. Y la experiencia de conducción de un vehículo eléctrico es superior a la de un auto diésel. Mis hijos han tenido la suerte de aprender, 2 hijos, aprender a manejar en el auto eléctrico. Yo tengo un Nissan Leaf, y me dicen, papá, esto es mucho más fácil que un auto normal. O sea, eso de los cambios, o sea, es otro paradigma, ¿no? O sea, cuando superamos el tema de autonomía, que sí se va a superar en los próximos 2 o 3 años, todos nosotros que estamos acá vamos a preferir comprar un auto eléctrico, y sí puede ser más caro, pero vamos a pagar por él. No sé si respondo con eso lo de Lilian. Y no quiero dejar pasar lo de Brasil. O sea, yo creo que Brasil tiene 3 grandes ventajas. Una, es tremendamente renovable, hidráulico, es una potencia de generación hidráulica, ¿de acuerdo? Por lo tanto, la electrificación es un excelente negocio. Segundo, tiene una industria automotriz enorme, ¿no? La industria brasilera cubre el mercado Mercosur, América, y con la electrificación tiene la oportunidad de hacer upgrade tecnológico. Quizás la motorización, las emisiones están un poquito más atrás de Europa, porque estábamos dependiendo de la tecnología de los alemanes o de los franceses. Con la electrificación podemos hacer un salto y superar tecnológicamente esas restricciones y convertirse entonces en una potencia de vehículos eléctricos. Yo no creo que no hay nada que impida, a mi juicio, mi humilde opinión,
que Brasil sea una potencia en la fabricación de vehículos eléctricos, en vehículos livianos y también en buses. O sea, Marco Polo, Cayo, son grandes fabricantes en América Latina, ¿de acuerdo? En lugar de tener que comprarle los motores a Daimler o a Volvo, se pueden comprar en Brasil, ¿no? Hay WEG, hay muchas industrias brasileñas que pueden hacerlo, o se pueden comprar en cualquier lugar. Baterías, también hay un mercado mundial de baterías. Entonces, yo creo que de verdad Brasil tiene un potencial inevitable para ser una potencia mundial de electromovilidad. Muchas gracias. Concordamos plenamente com esta avaliação do Brasil. Eu creio que Ricardo Gorini também, que ha trabalhado como diretor da empresa de pesquisa energética de Brasil, concorda. Isto é muito concreto, não? Temos mercado muito grande, país muito grande, com múltiplas possibilidades. E o fato de que as grandes o oligopólio mundial da indústria automobilística está ubicada em Brasil. Então, incluso em nossos projetos de P&D, temos a participação da Volks, da Audi, da Porsche, da Peugeot e etc. Creio que, e como temos uma população muito grande, mesmo com uma distribuição de ingresso muito concentrado, o percentual da população, em número absoluto, é muito grande. E temos informação que a Porsche ha importado veículos elétricos e ha vendido todos os veículos, e são preços muito altos, porque temos uma concentração de ingresso muito grande. E esperamos que a NOx tenha uma atuação muito agressiva em Brasil em mobilidade elétrica, sim, porque para nós outros a experiência de grupos como Enel é muito importante aqui para o Brasil. Agora passamos as duas perguntas para a Virgínia, para que possamos encerrar este evento, que eu estou aprendendo muito com vocês, é uma coisa muito gratificante. E a primeira pergunta para a Virgínia é uma pergunta um pouco mais general, de Gilson Krause, sobre como a matriz energética já é renovável. A pergunta é se a política, o planeamento energético de Uruguai está pensando acerca do mercado de hidrogênio, incluso para a mobilidade elétrica, não só para a mobilidade elétrica. Virgínia, por favor. Sí, sí, efectivamente, se está evaluando la posibilidad del uso de vehículos a hidrógeno para distancias largas. O sea, cuando estamos hablando de transporte de carga, ¿sí? Sí. Pero transporte de carga ya para distancias más largas, hay un proyecto de evaluación, ¿sí?, de vehículos a partir de hidrógeno. Y sobre el periodo pasado, nosotros tuvimos un cambio de gobierno en principio de este año. Se había empezado a tratar de desarrollar con la empresa energética de combustibles, con ANCAP, un proyecto específico para generación de hidrógeno y para prueba de vehículos de hidrógeno, que ahora justamente está rearmándose y buscando alguna alianza con algún actor privado, un poco para desarrollarlo en modo, digamos, de prueba piloto, ¿sí?, para algunos usos particulares y para probar la tecnología, porque también nos hemos encontrado que a veces también no hay tanta disponibilidad de vehículos de carga a hidrógeno que estén disponibles para hacer este tipo de pruebas, pero sí es algo que se tiene como alternativa. O sea, el vehículo eléctrico a batería para corta y mediana distancia, hablando de transporte de carga y de pasajeros, y el vehículo eléctrico a hidrógeno, pero para distancias más largas. Es algo que sigue esta consideración, pero muy incipiente en este momento. Sí, Virginia, y solo para complementar, Lilian hace la cuestión de qual a visão de largo prazo para a sustentabilidade do mercado de mobilidade elétrica no país. Entendemos que, num primeiro passo muito importante, há uma atuação muito
consistente del poder público, de políticas públicas, pero em el planeamiento já se está mirando algo além de las políticas de incentivo e de subsídios? A ver, sí, el tema, digamos, lo que está apoyando todo este tipo de medidas es un poco para la introducción de la tecnología, para generar un ecosistema, desde cosas tan sencillas como repuestos, como capacidad de reparación de los vehículos, o sea, apoyar, digamos, desde el punto de vista de que exista que existe la posibilidad de que estén los vehículos para generar, digamos, un ecosistema alrededor de esa tecnología. Y obviamente es también como si uno mira lo que nos pasó con el desarrollo de la energía eólica y la fotovoltaica. Al principio necesitaban ir mucho de la mano de todos estos instrumentos, y después de a poco la mano se va soltando, por decirlo de alguna forma. Pero cuando ya está, digamos, completamente instaurado y puede andar por sí solo. Actualmente, si uno lo mira en lo que son los proyectos de energía eólica en Uruguay, cuando se desarrollaron, requirieron de contratos de largo plazo, de 20 años, de compraventa de la energía, que pueden hoy mirarse como algo muy rígido, pero eso ahora, digamos, ya tenemos empresas que desarrollan proyectos, que hasta venden su know-how fuera de fronteras, y que son capaces de, bueno, entonces de lidiar un poco con las características particulares que tiene ese negocio. En lo que es la movilidad eléctrica, está visto un poco de esa forma. Es algo que tiene que romper ciertas barreras de descreimiento o de miedos, digamos, mucho de las empresas, y que por lo menos en las primeras instancias de prueba que se ha visto, realmente se ha logrado un compromiso o un convencimiento, no compromiso, yo diría convencimiento bien fuerte de muchas empresas de servicios que obviamente, ¿no? También los bancos ahora están empezando a mirar esto y a decir, bueno, también ahora nosotros podemos financiar este tipo de proyectos, bancos privados, ya no estoy hablando de la banca pública ni nada. Entonces, es como que lo que se ve es que, bueno, después que se van estos pasos iniciales que requieren de cierta ayuda, es como dar el primer paso cuesta mucho, pero después entonces eso finalmente es posible ir bajando un poco esa participación tan fuerte de la política pública, porque es algo que ya está instaurado en el país. Virginia, muchas gracias. Tu respuesta es muy consistente. Podemos utilizar el concepto de industria naciente, ¿no? Para formar una cadeia produtiva y después las cosas avanzan. Y el ejemplo de eólica en Uruguay es el mismo de eólica en Brasil. Al tiempo que Ricardo Gorini era diretor de la EPE, el PROINFA, un programa de contratos para a construção de eólica, e mesmo em Europa é muito comum. Então, creio que estamos todos em el sendero certo. Eu creio que todos nós estamos no caminho certo. E com isso já são 12h16, eu acho que a gente tem que almoçar, porque o isolamento social impõe aqui um horário de almoço muito restrito. E queria agradecer muito a Virginia, muito gosto, me quedo encantado de conhecer o trabalho de Uruguai, é um trabalho exemplar. A Jean Paul, né, que está aí em Chile, fazendo um trabalho muito importante dentro desse grupo tão grande como é Enel, e a Ricardo Gorini, que está lá em Bonn, né, saboreando como é que é, o amargo gosto do caviar do exílio, como se diz assim, né? Então, muito obrigado a todos. Nós amanhã vocês estarão recebendo um e-mail com todos o link da gravação e cópia das apresentações aqui em PowerPoint e outros artigos que o Gesiel já escreveu sobre o tema. Muito obrigado a todos, eu fico muito agradecido com o conhecimento que foi gerado aqui nesse evento, e uma boa tarde a Virgínia, ao João Paulo, ao Ricardo e às quase 50 pessoas que estão aqui presentes. Muito obrigado a todos. Gracias a todos. Gracias, Jean, gracias. Tchau. Tchau, hasta luego. Tchau, Ricardo, um grande abraço. Abraço. Muito obrigado, como sempre. Obrigado. Tchau a todos. Tchau, Adriane. Jorge, Roberto, Múcia.
Obrigada a todos. Muito obrigado.